Estamos de nuevo, nueva charla, a diferencia de otras semanas, que siempre habitualmente la hacemos los viernes. Esta semana estamos un jueves por un tema de días, de horarios. Octubre, mes de concientización de cáncer de mama. Nos quedaba la última parte. Habíamos hablado de la importancia de la detección precoz. Todo lo que hace a los métodos diagnósticos, mamografía, ecografía, intervencionismo mamario, y nos quedaba la última parte que era justamente el tema de tratamiento. Y para eso nos va a acompañar Cecilia Atencio. Ella es médica oncóloga del servicio de radioterapia de Fuesmen. Estábamos esperando un segundito, ahí ya hablé con ella. Estábamos ya casi en condiciones de conectarnos. Acá la veo a Ceci. Ahora sí. Dime que estás. Vamos, Ceci. Dicen por ahí, hola Ceci. Me asustaste, por favor. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, no sé cómo me escuchas vos a mí. Bien, ahí te subo un poquito. Ahí estamos. Recién en ese primer intento fallido que tuvimos, hacía una breve mención para que quede que la semana pasada tuvimos la triste noticia del fallecimiento del ingeniero Enrique Noda, quien era el presidente del Consejo de Administración de Fuesmen, que, bueno, aparte de ser un gran profesional, un gran tipo, te pido que en 5 segundos trates de recordarlo de alguna forma aquí, que es si yo sé que vos lo conociste mucho. Sí, la verdad que estamos todos súper tristes de la noticia tan repentina. Se lo va a extrañar como profesional, como consejero, como guía, como amigo. Creo que no hay ni una persona dentro de la escuela, haya entrado hace mucho o hace poco, que no lo quiera y no lo vaya a extrañar. Así que nada, yo también le mando un beso al cielo desde acá. Te entrecorté la voz, te metí en una situación de Sí. mierda. La verdad que el viernes todos estábamos muy tristes, pero vos sabés que él siempre valoraba todo lo que fuera el poner en valor al recurso humano, así que yo sé que donde esté él debe estar muy contento de que todos los días estamos haciendo algo y siempre en pos de la gente y de la escuela. Era un enamorado de la Fuesmen. Ceci, ya está, le mandamos un beso gigante, cambiemos la onda. Sí. Alcancé solamente a presentarte, doctora Cecilia Atencio. Como siempre hacemos, los primeros 2 minutos lo tomamos para que el profesional que nos acompaña se presente y nos cuente un poquito de su formación, cómo llegó a la escuela y cuál es la tarea que desempeña. Bueno, en una oración, yo soy primero que nada médica clínica, hice medicina interna en el Hospital Central, esa es mi primera especialidad, y después las vueltas de la vida y esas cosas que tienen que pasar, terminé haciendo clínica médica primero en el servicio de radioterapia de la escuela, y en poco tiempo me enamoré de la especialidad, me gustó de la parte técnica, de la parte física, de todo lo que se podía hacer en relación al cáncer. Y bueno, y decidimos hacer una nueva generación de radioterapeutas. Yo fui la primera de la segunda generación de radiooncólogos y me formé como segunda especialidad en esto. Y de ahí, paso a paso y lentamente, con el jefe del servicio, el doctor Sergio Viña, fuimos incorporando de a poco una lista de gente que se ha formado con nosotros y que hoy están en distintas partes del país y, y muchos de ellos, muchas de ellas en la escuela. Y bueno, yo estoy orgullosa de haber sido un poco la pionera de esta segunda parte junto con el resto del servicio. Nosotros nos caracterizamos, hay una fortaleza que tenemos como servicio que es casi única en toda la Argentina, y es que es una especialidad de segundo nivel. O sea, la gente que hace radioterapia
en la escuela ha hecho primero otra cosa. Ha hecho medicina interna, clínica médica, ginecología, inclusive han pasado por ahí rotantes de pediatría, de urología, de un montón de especialidades, y eso hace que sea un poco más fácil tratar las distintas aristas de lo que es el cáncer. Sí, sabemos de esa gran tarea, incluso docente, que se ha hecho dentro del servicio. Aparte, sé que estás involucrada en alguna parte de lo que hace a formación, que es una de las patas también de la FUEMEN, que no es solamente lo asistencial, sino lo de formación del recurso humano. Sí, un poco impuesto por mí misma. Yo soy la instructora de residentes de esta especialidad, que a veces tiene postulantes y hay años que no, porque es una subespecialidad dentro de la oncología, pero que siempre está abierta año a año a que la gente la quiera conocer, tanto el estudiante de grado de la universidad como el de posgrado de las distintas carreras. Tiene la puerta abierta. Han pasado muchos médicos, colegas, amigos, una semana, un mes, un año, y algunos se quedan como yo, que empecé con mi especialidad inicial y después me transformé. Ceci, esta era la tercera parte, cuando yo te lo propuse, la verdad que a vos te gustó la idea y al resto de las profesionales también, porque decíamos, bueno, octubre, mes de concientización de cáncer de mama, pero le queríamos dar una vuelta este año y arrancamos por la concientización, todos los métodos de detección, y dejamos para el final la parte de tratamiento. Nos metemos ya en el tema y te pregunto, bueno, ¿qué es la radioterapia, Ceci? La radioterapia es una de las ramas de la oncología, uno de los pilares de la oncología. Cuando hablamos del tratamiento del cáncer, nosotros sabemos que no estamos solos, que están los cirujanos primero, los clínicos oncólogos y los radioterapeutas a la par, y entonces en el momento de tratar la enfermedad, nadie es dueño del paciente, sino que hoy ya se estila en todas partes del mundo que el consejo sea multidisciplinario. Entonces, estas tres patas principales a las que después se unen la psicología, la nutrición, me voy a olvidar seguramente de un montón, las diferentes especialidades clínicas y las diferentes especialidades quirúrgicas son las que terminan guiando el camino para el mejor tratamiento de esta enfermedad, que bueno, que siempre ha sido un desafío y siempre nos lleva un paso adelante, pero hoy no. O sea, hoy la tendencia de la ciencia es a estar a la par o inclusive adelantarnos a lo que pueda pasar con ella. Bueno, pero esto Entonces, que vos decías... la radioterapia, que bueno, me quedé haciendo como una introducción de a dónde estábamos parados, Perfecto. es dentro del tratamiento del cáncer el uso de las radiaciones ionizantes para tratar de curar o aliviar la enfermedad oncológica. ¿Qué significan radiaciones ionizantes? O sea, son radiaciones que tienen una alta penetración en el cuerpo, en general como los rayos X de diagnóstico, pero mucho más potentes, que no solamente son capaces de generar una imagen, sino que son capaces de actuar sobre las células, sobre el ADN celular, y entonces poder lastimar esa célula cancerosa y de alguna manera matarla. O sea, a la corta o a la larga, depende de la tecnología que uno use y depende de lo que uno esté buscando, si en realidad quiere eliminar, frenar o nada más tratar síntomas. La radiación actúa sobre la célula cancerosa, que es mucho más imperfecta en su material genético que una célula normal, y entonces está desprovista de mecanismos de reparación. Y al romper sistemáticamente con cada aplicación el núcleo de esa célula, o sea, la cadena de ADN, la célula cancerosa se muere o se queda con la incapacidad de dividirse, entonces finalmente se muere de vieja, y la célula sana está cerca y que a veces tiene algo de impacto el tratamiento en ella, solamente se molesta o se inflama, esa es la intención, y luego se recupera, porque ella es perfecta, no está enferma,
Y ahí está el juego, la balanza, el equilibrio de este tratamiento, que es dar una dosis determinada que mate a la célula cancerosa, pero que permita sobrevivir, aunque la moleste, a la célula sana que está al lado. Porque los tumores, si uno los sacara del cuerpo, los irradiara con mucha dosis, se mueren. Pero como están en la anatomía, como están cerca de órganos vecinos, de órganos que les llamamos nosotros órganos de riesgo, es difícil, porque no los podemos correr para irradiar. Excepto que hagamos una técnica de braquiterapia, que es radiación desde adentro del tumor, que pocas veces se puede hacer, y es la más perfecta de las radiaciones, ¿no? Pero el resto tenemos que tenerlos en cuenta a cada órgano vecino para no lastimarlo. Esto que ahí lo que voy, bueno, yo creo y me imagino que con el correr de los años la técnica cada vez se va mejorando y cada vez creo que justamente lo que se logra es que el tratamiento sea cada vez más efectivo, más específico y no dañar lo que puede ser la zona aledaña al tumor. Claro, claro, claro. Esto tiene más de un siglo, ¿no? En 1895 se descubren los rayos X, que empieza el camino del diagnóstico por imágenes, y 3 años después, en 1898, Pierre y Marie Curie, que hay que nombrarlos porque son los padres de esta especialidad y son los pioneros, descubren el radio. Y desde ahí ha habido un camino que no ha tenido fin en el tratamiento del cáncer. Inicialmente se le dio al radio propiedades fantásticas, no se sabía que podía hacer daño también, se usaba para cosas cosméticas, virilizante, depilaciones, o sea, en pasta de dientes, en jabones, en cremas, hasta aguas termales radiactivas, porque se creía que tenía propiedades casi mágicas, y la gente de dinero, esto era muy caro conseguirlo, hacía todo tipo de cosas para lograr esto nuevo que eran los rayos, ¿sí? Que era la radiación. Luego, años después, se vio que todas estas cosas traían daño si uno no las sabía aplicar, y que así como hacía un daño una úlcera en la piel, también podía curar un tumor. Y entonces rápidamente se empezó a usar el radium superficial o en braquiterapia dentro de los tumores para curarlo, y de ahí en adelante impresionante el avance tecnológico. Siempre hemos ido aprovechando los radioterapeutas, los oncólogos radioterapeutas, los avances del diagnóstico por imágenes. Apareció la radiografía, nos guiamos por radiografía. Apareció la radioscopía, nos guiamos por radioscopía. Apareció la tomografía, nos guiamos por tomografía, rezo, PET y todo. O sea, cada una de las herramientas de diagnóstico nosotros la aprovechamos para orientar el tratamiento a esa zona, guiada cada vez más perfectamente, y a la par se fue desarrollando una tecnología de radiación que parece no tener techo. Cuando creíamos que habíamos llegado a un límite, siempre hay un paso más. La historia es, por ejemplo, en los años 50 aparece la bomba de cobalto y los aceleradores lineales. Y ahí se planificaba con radioterapia 2D, que le llamamos, con radiografías, radioscopías. En los años 70, en realidad, al principio se planificaba en el equipo, que todavía lo hacemos, ¿no? Pero se planificaba en equipo. En los 70, la radioscopía con la radioterapia 2D, que ya no es más la convencional. En los 80 aparece la tomografía computada y empezamos a planificar en 3D. En los 90 le agregamos modular la intensidad de la radiación, lo que los pacientes, si alguien está escuchando, lo conoce como intensidad modulada. Y en los 2000 ya vamos a la guiada por imágenes y radiocirugía, que es lo que hoy nos desvela para poder hacer lo mejor posible. Escúchame, la verdad que cuando estuvimos hablando en la semana de esto, vos me decías, mirá, yo quiero que lo resolvamos en unos poquitos minutos, pero yo te dije, sí, pero yo sé qué es tirarte el tema
y arranco una clase magistral que la verdad que da gusto escucharte, aparte de toda esta cronología que estás haciendo, me encanta y es súper interesante. Ceci, Bueno, gracias. para ir respetando un poco el orden y en el medio vamos metiendo algunas preguntas que nos han hecho algunos pacientes. Bueno, ¿quién es el paciente que tiene que recibir un tratamiento de radioterapia? Mira, de los pacientes oncológicos, la mitad de ellos y hasta 2/3 de ellos en algún momento va a necesitar radioterapia dentro de su plan terapéutico, ya sea con intención curativa, la mayoría o un 60%, o con intención paliativa, que nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque no es una radioterapia fácil, es la más difícil de todas, la radioterapia paliativa, para calmar dolor, sangrado, eliminar un riesgo de fractura, una compresión medular. Es la más difícil porque uno le tiene que dar al paciente el beneficio y tratar de no agregarle más molestia. O sea, es la que más uno tiene que cuidar de no hacer daño. Porque cuando uno está enfrentando una enfermedad para curarse, y bueno, se aguanta el daño porque te querés curar, pero cuando vos ya pasaste un montón de cosas y lo que te querés es aliviar, y nosotros tenemos que aliviar y nada más. Entonces, hoy en el servicio prácticamente debemos tratar entre 1.000 y 1.200 pacientes por año, y haciendo la última estadística con las doctoras, y las voy a nombrar porque son mis manos, todas mis manos, derecha, izquierda, son los clones que nos hemos formado juntas para hacer las cosas más fáciles, a Laura Bergamín, a Vero Bater y a Ceci Sagua, al margen de los varones, que no los vamos a dejar de nombrar, al doctor Vinia y al doctor Mobilia, pero... No te olvides de nadie porque mañana se te arma. No, la cuestión es saber que uno tiene que, ante todo, no hacer daño. Ahora, cuando hicimos las estadísticas vimos que un 50% de nuestros pacientes eran con intención curativa, lo cual es importante y es un desafío, y otro 50% era con intención paliativa, o sea, ayudar a transitar un momento de la enfermedad, no necesariamente tiene que ser el último, ¿no? Lo paliativo a veces es el principio y después esta persona empieza a transformar su enfermedad en una enfermedad crónica, que es lo que queremos, o a veces hasta curarse. Y así es un poco el balance de los pacientes. Dentro de eso, 1/3 de los pacientes del servicio pertenece al cáncer de mama, ¿sí? O sea que estamos hablando de la mayor parte de los pacientes. Y digo los pacientes porque no pasa nada más en mujeres. Existe también el cáncer de mama en hombres y también es importante que los varones sepan que es raro, pero que puede suceder. Entonces, 1/3 de nuestros pacientes son cáncer de mama. Y un porcentaje pequeño, menos del 5% de nuestros pacientes, son no oncológicos, ¿sí? Nosotros también a veces tenemos que tratar patologías que no son cáncer, que son inflamatorias, diversas patologías inflamatorias, osteoarticulares, tendinosas, cicatrizales y demás, que se pueden tratar con radiación, porque lo que hace la radiación es actuar sobre la célula que se está dividiendo, y esa célula en general es cáncer, pero muchas otras veces es una célula inflamatoria y ahí también apuntamos. Ceci, en el medio, como te decía, te voy metiendo algunas preguntas y esta en realidad hace un poco a lo que veníamos charlando con el resto de las profesionales. Vos como médica, como profesional que estás llevando el tratamiento de muchos pacientes, ¿con qué mujeres te estás encontrando? ¿De qué edad estamos hablando? Porque la última charla que tuvimos con Ceci Pérez Araujo, con Vero Saucedo, con Ernestina, me empezaron a decir que estaban empezando a ver cada vez pacientes más jóvenes. ¿Te está pasando lo mismo? Eso es difícil. Es difícil si uno no tiene una estadística concreta, ¿no? Porque a uno le impresiona más ver el paciente joven en todo tipo de patología oncológica. Te puedo decir que a veces sí, hay épocas y temporadas que sí y a veces no. En realidad, lo que a mí me gusta decir es que con el avance de la tecnología, lo que uno quiere encontrar y a donde apuntamos
es encontrar el paciente de cualquier edad, pero con estadio de enfermedad más joven, ¿sí? Que la enfermedad sea temprana, ya tenga 20, o sea un niño, y eso es terrible y duele mucho, pero hay que afrontarlo y tratarlo, o tenga 80. Lo que queremos es que la gente sepa que si uno no deja de hacer sus controles, o sea, es consciente de sus controles, vamos a encontrar la enfermedad temprano y esa enfermedad se puede curar. Y esa enfermedad se puede, si no se cura, transformar en una enfermedad crónica. Y sí, a mí me impresiona, a veces me parece que los pacientes son jóvenes. Pero bueno, uno va creciendo, después ya todos son jóvenes. O sea que, No, bueno, no, pero ¿sabes por qué te lo sí. preguntaba, Ceci? Porque yo creo que después de muchos años la gente empieza a tomar conciencia de un montón de cosas. Entonces, yo creo que eh, si la mujer, puntualmente en este caso, y en algunos casos de los hombres, como vos decías, respeta su cronograma de controles de manera exhaustiva, yo creo que lo vamos a encontrar antes. Entonces, Sí. eso habla de una conciencia colectiva que se empiece a instalar y está buenísimo. O sea, no está malo encontrar pacientes más jóvenes. Creo que habla de que ha aprendido el mensaje y la gente lo está incorporando. Sí, por supuesto, y en pacientes añosos también encontrar enfermedad más joven o más temprana. Te repito, o sea, no tengo la estadística para poder decirlo, entonces a mí no me gusta decir cosas que no pueda demostrar. Eh, quiero pensar que no, quiero pensar que si hacemos las cosas bien, vamos a encontrar al paciente a la edad que le toque tener el cáncer por su genética, por sus comórbidas, por sus factores de riesgo, y lo vamos a encontrar al tumor más joven y con más posibilidad. Ahora, hay una realidad que, que sabemos que en todo tipo de tumor, la parte nutricional, el estado general, el peso, los tóxicos que uno tiene que evitar ingresar a su cuerpo, ayudan a que si estamos predispuestos no suceda y suceda más tarde o nunca. Entonces, la prevención acá es fundamental. Nosotros quisiéramos tener cada vez menos pacientes, pero la población va creciendo y bueno, el número de pacientes también. Pero si hacemos las cosas de una manera consciente y, y podemos prevenirlo, ¿no? No fumar, por ejemplo, evitaría un montón de tumores. No solo, no solo los de cabeza y cuello o el de pulmón, todos los demás también. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, cuando uno ve un paciente joven o un niño que nos toca, es complicado, es triste y es desafiante. Sí, sí, recién un poco lo tratabas de decir, pero bueno, ahora te hago la pregunta puntual. Eh, con la radioterapia, vos recién explicabas que la intención puede ser curar o bien puede ser un tratamiento paliativo. ¿Qué hay de esto en detectarlo de manera temprana e iniciar rápidamente un tratamiento? Como vos explicabas, tiene distintas etapas. Primero pasa a lo mejor por una cuestión quirúrgica, después por una quimio y quizás por una parte de radioterapia. Eso que se dice detectado a tiempo es curable. Vos, que te encanta la estadística, que haces tratamiento de pacientes, ¿me das la certeza de que es así? ¿Vos que te vas adelante los tratamientos? Sí, 99, 100%, la mayoría de las veces esto detectado a tiempo es curable. Y, y con los avances tecnológicos, desde el punto de vista de las intervenciones quirúrgicas, de las intervenciones biológicas, uy, y de las intervenciones, sí, es que está apoyado, de las No hay intervenciones de problema. radioterapia, sí, eso es impresionante ver cómo ha evolucionado históricamente el tratamiento del cáncer. Antes los pacientes se curaban menos, esa es la realidad. Ahora con una conjunción de herramientas se pueden curar más, se curan más. Escúchame, y ahora la verdad que es mucho más alentador todavía escucharlo de boca tuya, que son las que lleva adelante los tratamientos de los pacientes, pero lo otro que digo es, bueno, ¿cómo,
para seguir fomentando esto y diciendo, mirá, es curable, lo detectamos de manera temprana, es curable, porque uno de los mitos sobre los que estábamos trabajando era el miedo al resultado. Te pasa encontrarte con pacientes que te dicen, y la verdad que yo tenía miedo a hacerme los estudios, y bueno, y llegué de esta forma tardía, y bueno, vos como médica, cuando te encontrás con esas situaciones que parecen ilógicas, ¿qué te pasa o cuál puede ser un poco ese mensaje para terminar de transmitir o seguir llevándole a la gente? Sí, por supuesto que veo esto y por uno en ese momento escucha, trata de entender. Creo que hay responsabilidad compartida, no solamente es la de la persona con miedo, también es la de la persona desinformada, un poco de salud pública, en donde hay que orientar más a esto de la detección temprana de todos los tumores. Cuando pasa esto, uno se apena porque a veces se pierde la oportunidad de curar, de controlar, de transformarlo en algo crónico y ya lo encontramos tarde. Ahora, no siempre es culpa del paciente, no siempre es culpa de que pasó tiempo. Hay tumores que son más agresivos y son silenciosos y aparecen de una manera diseminada de entrada. Bueno, cada paciente es un universo aparte y cada tumor, aunque se llame igual, en cada paciente es distinto y hoy la medicina va a lo que se llama medicina personalizada, o sea, tratar de ver en ese paciente y con ese tumor cuáles son las características que hacen que en algunos se comporte de una manera y en otros de otra. Todo pasa por la biología, son avances estudios que se están haciendo de ver desde el punto de vista molecular y biológico si tenemos una patente interna que nos diga de antemano inclusive, si vos vas a tener tal cosa a tal edad y está bueno que te vigiles o te trates de antemano. Pero bueno, falta para eso, pero el camino es ese, el de la medicina personalizada con un impacto en la parte molecular y biológica. Ceci, recién vos nombrabas a varios de tus colegas, pero había una pregunta que yo te quería hacer porque hay quizás atrás de ustedes, que son los que llevan adelante el tratamiento con los pacientes, hay un equipo multidisciplinar, hay un montón de profesiones atrás. Contame un poco cuáles son las profesiones que participan en esto del tratamiento de radioterapia. Sí, yo recién nombraba puramente a una de los conjuntos o subconjuntos de esto, que son los médicos radioterapeutas. Pero solos no hacemos nada. Dentro del servicio de radioterapia van a la par el médico radioterapeuta, que es el que conoce al paciente, el que lo estadifica, lo estudia, lo piensa desde el punto de vista clínico, y luego le hace pasar una puerta, que es una puerta a un montón de otras cosas que se viven en pocas especialidades, ¿no? Porque sin el físico médico o el dosimetrista a la par, que haga que la máquina trabaje de una manera especial sobre ese paciente y nos dé a nosotros la tranquilidad y el control de calidad para dormir tranquilos, sin el físico médico nosotros no hacemos nada. Y después de eso, cuando el físico planificó y el médico lo aprobó, pasa a la parte del aparato en sí, del equipo, y ahí son nuestros tecnólogos en radioterapia los que manejan ese aparato a diario y los que son los ojos de los médicos en el equipo, porque nosotros no estamos día a día, estamos en consultorio, estamos mirando planes, estamos ideando un tratamiento, pero en el día a día los ojos y los oídos nuestros son los técnicos, o sea, la parte diaria más importante de esto, el que tiene que pensar cómo va ese tratamiento para hacerlo perfecto y no equivocarse, y el que escucha al paciente y detecta rápido si está pasando alguna cosa que pueda estar mal, una toxicidad, algo que hay que ver de antemano, suspender un tratamiento, hacer alguna terapéutica. Y junto con ellos los enfermeros, y junto con ellos los secretarios, y junto con ellos toda la parte administrativa que también son una parte importante porque detectan cosas rápido y enseñan todos los días. Somos un servicio multifacético. La primera cara que ve el paciente
es quien le da el turno y esa amabilidad y capacidad para explicar ciertas cosas es muy importante, no nos ve primero a nosotros. De hecho, nuestros secretarios actuales, que de verdad son como unos, no sé, pequeños hados o hadas, lo que hacen es un triage. En el momento que llega el pedido, ellos ya saben qué cosa es urgente y qué cosa no, ellos saben de oncología también. Y eso es importante porque hace que uno no de turnos tarde. Hay muchos pacientes, o sea, hay pocos equipos en los países subdesarrollados. Queremos estar a la altura y no es tan fácil. Entonces ellos un poco comandan la situación para dar los turnos o preguntan, ¿no? Recién me nombrabas a los físicos médicos y voy a hacer un adelanto porque la semana que viene, el 7 de noviembre, es el Día del Físico Médico y ya tenemos preparado para el viernes que viene, que es 6, una entrevista con uno de los físicos médicos que te acompaña, así que tampoco los agrandemos tanto, ¿viste? Porque estos bichos raros después se agrandan, ¿viste? No los podemos bajar más. Pero no, me parecía muy importante el que pudieras contar toda la cantidad de gente que está atrás del servicio de radioterapia, que es muy importante. Acá me dejaban una pregunta recién, que estimo que debe ser paciente tuya, que es Viviana. Me decía, ¿es normal que la zona tratada quede adormecida como sin sensibilidad una mujer que ha pasado por un tratamiento radiante de mama? Acá vamos a tener que ahora como irnos hacia la parte de cáncer de mama, ¿sí? Porque cada tumor es diferente. Hay tumores que se operan primero y después se irradian, y entonces en general estos adormecimientos provienen de una técnica quirúrgica, es una cosa normal que pase, y nosotros con la radiación a veces lo podemos mantener en el tiempo o empeorar. En realidad es muy raro que uno empeore un adormecimiento quirúrgico, pero sí es normal que al sumarse agresiones que tienen una intención curativa, pero al sumarse finalmente agresiones, parte del cuerpo se moleste y quede distinta y después finalmente uno se acostumbra o desaparece eso. A veces, algunas veces no. Pero sí, hay que decir que en principio es normal, pero cada cosa que uno note lo tiene que charlar con sus médicos de cabecera, o sea, el radioterapeuta, el oncólogo, el cirujano, porque puede estar pasando otra cosa. Entonces, bueno, lo normal y lo anormal es en el consultorio con cada paciente. ¿Por qué te decía lo de...? Hay otros tumores que ya se han dejado de operar, ¿no? Entonces hay cosas que pasan directamente por radioterapia, con o sin quimio, con o sin biológicos, pero en lo que respecta al cáncer de mama, todavía, y creo que va a seguir así siempre, el tratamiento pilar curativo es la cirugía. Después venimos nosotros y la quimio y las hormonas y la radioterapia. Se le puede dar antes, se le puede dar después. Algunas veces no es necesario darla, pero en cáncer de mama todo empieza con la cirugía. Hace 40 años esto tiene una evolución, a mí me encanta la historia. O sea, hace 40 años venimos viendo una evolución en lo que es cáncer de mama. El mes que viene es de próstata, ¿sí? El mes que viene le hablamos a ustedes. Exactamente. Yo soy más próstata. En realidad yo soy más próstata, pero bueno, nada, en el término, como dije, es 1/3 de los pacientes, todos los radioterapeutas tienen que saber cáncer de mama y me tocó enseñar al principio y hoy ya le estoy dejando el lugar a colegas, ¿no? En esto, pero lo que es cáncer de mama, hace 40 años todo iba a mastectomía radical, unas operaciones bestiales que se seccionaba y se extirpaba hasta el músculo. Y después se vio que con una cirugía conservadora seguida de radioterapia igualábamos esa mastectomía. Y después se vio que si hacíamos quimio antes, tal vez achicábamos todo y gente que iba a ir a mastectomía no la necesita y puede ir a una cirugía conservadora. Y después se vio que no hacía falta a lo mejor irradiar toda la mama, sino una parte. Y después se vio que capaz si esa paciente va a recibir quimio, hormonas y tiene bajo riesgo, tal vez no haga falta irradiar.
O tal vez no haga falta todo lo otro de intoxicar. Hay un abanico de pacientes y solamente con una radioterapia después de la cirugía estemos bien. También ha pasado, en todo este tiempo, en estos 40 años, se achicaron las cirugías, ¿sí? Y también se achicaron los tiempos de radioterapia. Pudimos descubrir que el cáncer de mama es sensible al tamaño de la fracción. ¿Qué significa? Que los tratamientos convencionales que se daban en 25 a 33 días, o sea, casi 7 semanas, en algunos tumores que eran sensibles a más dosis por día, podíamos achicar el tiempo, y eso es bárbaro, porque cuando está empezando la toxicidad, nosotros ya terminamos la radioterapia, y hoy esos tratamientos se hacen en 15 a 19 días. Y hasta hace un año o meses era así, y hoy ya sabemos que hay pacientes elegidas que la podemos hacer en 5 días, o sea, en una semana. Esto pasa en casi todos los tumores, y antes teníamos una próstata que se irradiaba en 40 días, y hoy la irradiamos en 5. Y antes teníamos una mama que se irradiaba en 33 días y hoy la irradiamos, si se puede, en 15 o en 5. Eso se llama hipofraccionamiento, eso es importantísimo y ha sido importantísimo a nivel del mundo en estos tiempos de pandemia porque hemos acortado los tiempos de tratamiento, las veces que el paciente sale de su casa, las veces que se arriesga a tomar contacto con cosas y así vamos, cada vez achicando más hasta llegar a tratamientos ultra hipofraccionados que a veces pueden ser en un día. Ceci, aparte de todas estas virtudes que tienen los tratamientos cada vez más cortos, ¿los resultados son los mismos e incluso mejores? Sí. Por lo menos los mismos. Cuando uno ya sabe que ese tumor es sensible al tamaño de la fracción, hay tumores que no lo necesitan, no se puede hacer, pero cuando uno ve que estamos hablando de mama, de próstata y ciertos otros, sí, son iguales o mejores. Y la toxicidad es por lo menos igual, a veces inclusive mejor. Por eso uno lo hace. Siempre esto tiene una base científica que comparó el estándar contra el tratamiento nuevo y 10 años después, porque vemos los resultados a los 10 años en lo que es mama y repito, y próstata también, podemos decir que damos el paso y vamos al tratamiento más corto. Y damos el paso y vamos al tratamiento más corto. Pero sí, cuando cambiamos la estrategia es porque es igual o mejor. Sí, recién, bueno, y siguiendo con esto que decías que tratamientos cada vez más cortos, cada vez más efectivos, me habían dejado una pregunta que no podía dejar de hacértela porque siempre la consigna de esto es trasladarte todas las preguntas que recibimos y había una que decía, bueno, mi cuerpo va a irradiar después del tratamiento, o sea, ¿qué sucede con el cuerpo de uno una vez que es irradiado? Eso es una pregunta muy importante, porque a veces hasta algún derivante puede desconocer, ¿sí? Nosotros, con los tratamientos de radioterapia convencional externa, no dejamos al paciente radiactivo, ¿sí? La radiación se aplica en el momento que está dentro del aparato. Cuando sale, queda actuando, ¿sí? Esa radiación en el paciente, pero por los efectos que hizo en las células, no porque siga radioactivo. Entonces, ese paciente no es peligroso para su familia, no es peligroso para un niño, no es peligroso para una embarazada. Distinto es a que sea un niño, a que sea una embarazada a quien tenemos que tratar. Ahí sí, porque esa persona va a estar entera en el búnker y ahí sí hay que tomar miles de recaudos en términos generales, excepto una ultra necesidad, no se irradian pacientes embarazadas. Y en niños se piensan 10 veces las cosas antes de someterle a un tratamiento radiante. Si realmente va a ser más el beneficio que el riesgo, se irradia. Muchos niños se irradian y los niños se curan más. Entonces, bueno, se curan más con quimio también que los adultos. Entonces, ahí hay toda una cuestión para que solamente lleguen a radioterapia quienes la necesitan. Sí, pero sí. no queda radioactiva la persona. Excelente. ¿Tiene que haber alguna precaución especial por parte del paciente? Digo, tiene que tener alguna preparación previa a ese paciente que va a iniciar un tratamiento radiante,
o no es necesario, o cuáles son las condiciones que tiene que tener. Sí, la mayoría de las veces algún tipo de preparación hay. Por ejemplo, saber que si nos dedicamos al tumor de mama, el baño diario es importante y la hidratación de la piel, o sea, bañarse con un jabón neutro, de glicerina neutro o blanco en pan, sin pintitas, les digo a mis pacientes, bien seco, sin restregar, y después la crema hidratante diaria de alguna manera fortalece la piel. En lo que es cáncer de mama, más que eso, no faltar y estar quieto y no preocuparse, ni suspirar, ni toser, ni moverse dentro del búnker, no hay más preparaciones. En otras partes del cuerpo, a veces hay una dieta, a veces hay una preparación de la vejiga, del recto, pero son otros tumores. Te paso a la otra parte de la charla que era la que te había planteado y la que vos también me habías sugerido en su momento, que era, bueno, ¿qué es esto de la radiocirugía? Contame un poquito de qué es. Yo les estuve ahí un poco orientando en lo que eran los tratamientos convencionales largos y en cómo todo se fue acortando. De ahí al paso siguiente, que es la radiocirugía, es todavía acortar más los tiempos de tratamiento de 1 a 5 fracciones, o sea, de 1 a 5 veces va el paciente nada más, y subir mucho la dosis, con una tecnología ultra específica que la ajusta a lo que queremos irradiar, cayendo la dosis muchísimo en lo que queremos proteger, pero con la característica de que tiene una guía que le llamamos estereotáctica, o sea, una guía tridimensional para que eso que queremos irradiar lo controlemos todo el tiempo, cómo se mueve, cómo cambia de forma, cómo está, si es sensible, si no es sensible. Eso necesita mucha tecnología y recurso humano que sepa emplear esta tecnología, porque ya no es ir a matar o a estropear ese ADN para que a la larga la célula se muera, es directamente ablacionar el tumor. Es hacer una cirugía virtual con radiación, hacer una cirugía virtual. Por eso se llama radiocirugía, sin quirófano, sin anestesia, sin dolor, podríamos decir, porque esto no duele, con ciertos artilugios molestos para los pacientes que son el posicionamiento diario. En general los sostenemos, los apretamos con cosas, con máscaras, con colchones de vacío que los abrazan, con, ¿cómo se dice?, con distintos dispositivos que les aprietan el abdomen para que respire menos, con unas bolsas o unas cintas que le aprietan o le sostienen los pies, las piernas, los brazos. Nosotros con la radiocirugía queremos ablacionar ese tumor, pero tenemos que estar súper seguros de a dónde estamos apuntando, porque si nos equivocamos por milímetros, ¿sí?, en la otra no había tanto problema, porque era una dosis chiquita. Si un día el paciente estaba distinto, se había preparado distinto, había comido de más, no había ido al baño, no había sostenido la vejiga con cierta cantidad de orina, y estaba a milímetros de diferencia, no pasaba nada. Ahora sí, ahora ese milímetro cuenta. Se llama tecnología de alta precisión, se llama radioterapia de alta precisión, con una precisión que es submilimétrica. O sea, nosotros tenemos que estar seguros que dentro del milímetro, eso que planificamos no se va a mover. Y lo transforma en un desafío. Para el paciente son 3 días, o 5, o 1. Pero en la preparación es un montón de cosas, y los pacientes que han recibido radiocirugía con nosotros lo saben. Se necesita un paciente muy que nos acompañe, dócil de alguna manera, que acompañe en este proceso de planificación que va a hacer que para él haya un mejor resultado. Estos tratamientos de radiocirugía sirven para curar una enfermedad inicial, a veces, o lo que hoy es más común es para tratar la enfermedad metastásica. Ahí nos metemos a otro capítulo, que es
que va un poco de la mano con esto que vos decías, detectar el cáncer a tiempo para curarlo. Y no nos quedamos ahí. Y después que hicimos todo, es vigilar el proceso de esa curación, porque si aparece una lesión metastásica, ya no es como antes, que ese paciente, tener metástasis significaba prácticamente empezar a caminar el final de una etapa. Sí, ¿no? estaba condenado, Sí. estaba condenado. Si se detecta a tiempo y en poca cantidad y lo que se llama oligometástasis, se puede tratar con estas tecnologías, con cirugía común, con otras técnicas ablativas y con radiocirugía, y hasta se puede curar. Hasta se puede curar largos periodos de tiempo, o muchos periodos de tiempo, o siempre. Ceci, vos, bueno, no contaste tu experiencia que fue que hace poco te estuviste formando en el exterior. Yo sé que vos has tenido la posibilidad de conocer otros centros, que conocés la actualidad que hay en países como Estados Unidos, en algunos países de Europa, que son los llamados del primer mundo. ¿Cómo ves la realidad de nuestra provincia puntualmente en cuanto a recursos humanos y equipamiento? Porque el mensaje que diste hasta acá es sumamente alentador, estamos en condiciones de curarlo, cada vez los índices de cura son mayores y lo detectamos a tiempo, pero digo, ¿el recurso humano y el equipamiento nos está acompañando a nosotros en la provincia? Eh, no, voy a hacer primero como un pantallazo más general, y es que el, los países desarrollados y ricos tienen una ventaja. Tienen una ventaja que se llama plata, y que se llama número de máquinas, y que se llama número de profesionales, y que se llama que esos profesionales se puedan subdividir y entonces estar en distintas cosas a la par, porque son muchos, y entonces se van subespecializando, y cada uno de ellos se dedica solo a próstata, y entonces puede investigar, y entonces puede enseñar. Los países en vías de desarrollo tenemos que estar a la altura de eso, con un recurso más escaso. Sin embargo, en lo que es Mendoza, creo que siempre hemos sido, en lo que es la FUESMEN, siempre hemos sido como pioneros en mantenernos a la altura y en tratar de obtener ese recurso tecnológico. Es difícil, hoy por hoy son máquinas que salen entre 1 millón y 6 millones de dólares. O sea, cada vez es más difícil acceder a esa tecnología. No es imposible. La escuela lo ha logrado, a veces con ayuda de CONEA, a veces con ayuda de la salud pública, a veces solo lo ha logrado. Pero bueno, mientras alguien puede comprar 10 máquinas, uno puede comprar una cada 10 años. Y entonces, la cuidamos como oro, pero son máquinas. Entonces, cuando lo ideal es tener 2 iguales o 5 iguales, para que si se rompe una, porque se rompen, el paciente pasa directamente a otro lado, bueno, aquí no, aquí existen en todos los países en vía de desarrollo listas de espera de radioterapia. Inclusive en Europa existen listas de espera de radioterapia. Y por eso lo del triage que dije al principio, de elegir quién entra primero y quién entra después. Desde el punto de vista del dinero, y sí, estamos en desventaja. Desde el punto de vista del recurso humano, siempre estamos estudiando, o sea, siempre estamos buscando la manera de formarnos, siempre estamos un poquito más allá haciendo la conexión para no estar atrás. Yo considero que nuestro servicio es un servicio que aunque tenga que estar arreglando la máquina, aprendiendo a usarla, dividiéndose en 8 porque son muchos pacientes, igual está estudiando. Entonces en eso estamos a la altura. Yo todo esto que le estoy diciendo, vos podés ir al mejor de los congresos y vas a escuchar las mismas cosas. O sea, no estamos ya atrasados 10 o 20 años como lo estuvimos en algún momento. Sabemos y estamos a la altura. Lo que pasa es que sería buenísimo poder tener más máquinas. Y para esa máquina poder tener cada software, cada dispositivo de inmovilización, todo es caro. Y bueno, de a poco se va logrando y bueno, no sé si algún día vamos a estar totalmente igual,
pero que hoy una persona que se sienta en Mendoza, en el consultorio nuestro, y pide el mejor de los tratamientos, en términos generales, ¿se le puede ofrecer igual que en otras partes del país o igual que en otras partes del mundo? La respuesta es sí. Hay ciertas cosas que estamos a la espera, porque bueno, porque demoran, porque hay burocracia, porque la pandemia demoró, pero vamos encaminados al sí. Hay otra fortaleza que tiene el servicio, y es que cuando no tenemos o no se tiene que hacer, decimos no. O sea, se revisa toda la historia clínica del paciente desde cero, como si nadie lo hubiera pensado antes. No importa quién la derive, no importa qué diga el papel. Por supuesto lo leemos y lo respetamos, pero si pensamos distinto, pensamos distinto. Nos juntamos, lo charlamos, hacemos una carta, buscamos el camino. Pero en general uno no es un técnico, un especialista técnico que hace lo que le pide quien lo deriva. No, a nuestro servicio llega gente porque la derivó el cirujano, el clínico, el oncólogo, o porque viene sola por una segunda opinión. Eso también sucede. Es una especialidad muy crítica y se tiene que mantener así en lo que es siempre estar discutiendo a ver si lo que se plantea es lo que le hace falta a esa persona, ¿no? Entonces, en ese punto, sí estamos a la altura de otras partes del mundo. Eso que decís, la verdad que bueno, yo lo he aprendido con ustedes después de tantos años de trabajar al lado de ustedes, y siempre vi esa capacidad crítica para cuestionar siempre y realmente darle tratamiento al paciente que sí o sí lo necesita, o que ustedes consideran que el beneficio va a ser mayor que lo que está cursando esa persona. Nos quedan muy poquitos minutos y yo te vuelvo a decir que vos me habías propuesto que esto lo resolviéramos en 10 minutos. Te aclaro que hace casi una hora que estás hablando y la verdad que es un lujo escucharte. Gracias. Pandemia, COVID-19, siempre tratamos de buscarle algo bueno, y contame una que haya sido muy, muy mala para vos, o que te haya complicado tu labor como profesional de la salud. ¿Puedo empezar por lo bueno? Por supuesto, como quieras. Bueno, le supimos sacar la ventaja a esto. Al principio costó, nos agarró, sabíamos que estaba sucediendo en el mundo, pero tuvimos que acomodarnos, tuvimos que aprender lo que era COVID, tuvimos que aprender lo que era cuidarse para poder cuidar al paciente oncológico, sobre todo, que es un paciente que es de riesgo. Y bueno, hubo reuniones, hubo discusiones, hubo diferencias de opiniones, y finalmente se conjugó con los físicos, con los técnicos, con quienes están todo el día con el paciente, ellos estaban aún más en riesgo que nosotros. Se conjugó en que pudimos acordar, o sea, eso es muy importante en un servicio que tiene tantas personas y que tiene tantas especialidades, acordar protocolos para tratar a esta gente de una manera segura, cada paciente de una manera segura. Lo que fue bueno de esto fue haber implementado ya los tratamientos cortos, nosotros ya lo veníamos haciendo, entonces no tuvimos que hacer como en otros lugares del mundo, que empezaron a pensar si hipofraccionaban, si hacían cortos, ya lo veníamos haciendo, entonces teníamos una ventaja con respecto al resto. Y lo otro bueno fue que aprendimos a trabajar de una manera virtual, o sea, al tener que dividirse en horarios y demás, una parte la hacíamos en asistencia, ahí, en el terreno, y otra parte en casa. Entonces, ahí, bueno, los físicos nos ayudaron mucho, y el mismo escritorio que uno tiene en la computadora del trabajo lo teníamos en casa, entonces hicimos cosas virtuales a la par de asistencia. Nunca dejamos de atender al paciente ni de revisarlo. Prácticamente nosotros no hemos hecho atención telefónica. Se nos ofreció y no lo hicimos, con el riesgo de contagiarse, ¿no? Pero, bueno, acá en radioterapia hay que revisar. Uno no puede tomar decisiones sin revisar, porque se encuentra otra cosa que la que dice la imagen a veces. Entonces, la virtud fue trabajar en conjunto, aprender a trabajar una parte virtual y poder, en el mundo sucedió, que circuitos cerrados de oncólogos que se manejaban en distintas ciudades, en distintos países, y que hacían sus propios congresos y a los cuales jamás uno pudo acceder porque es caro, es lejos,
se abrieron, se solidarizaron, o sea, la gente que tenía más recurso humano, científico y tecnológico se solidarizó con el resto del mundo y abrió las puertas, y ahí aprovechamos a seguir formándonos y a seguir formando, porque también hemos sido invitados a dar muchas de estas conferencias. Entonces, todo esto de las plataformas virtuales, aprender a usarlas, fue una de las cosas buenas de la pandemia. Lo malo fue, por supuesto, y perder a gente conocida, perder a gente, personal de salud, dedicado, buena persona, buen profesional y demás, y que lo hemos perdido tanto adentro de la escuela como afuera. Nosotros somos médicos, familias de médicos, amigos médicos, y la pandemia se llevó gente querida y se llevó gente sumamente preciosa que hoy ya no está más al servicio y lo voy a nombrar a Lale, a nuestro enfermero de braquiterapia, que Eso te iba a decir, fue la semana pasada, y nada, y nos desarmó a todos. Realmente fue muy duro. Algunos nos hemos enfermado, o sea, yo me enfermé, esa es una parte fea de esto. Bueno, trabajé en mi casa, soy una agradecida que lo pasé dentro de todo bien, pero perder a nuestros colegas, eso es lo peor de todo. Recién, ahora que lo nombrabas, mientras hablaba y decía lo de Quique, es verdad, la semana pasada también falleció una persona que era enfermero, que nos acompañaba en el servicio de braquiterapia. Bueno, tristísimo también, comparto lo que decís, creo que lo bueno que deja es toda esta virtualidad que nos ayudó y nos fue más generoso y pudimos ser más generosos con el conocimiento, y lo malo, bueno, es tantas pérdidas que han quedado en el camino. La verdad que ha sido un lujo escucharte, Ceci, siempre te lo he dicho. Por ahí me dicen que siempre a todos le digo lo mismo, pero la verdad que los admiro muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Estar de este lado para mí siempre es tan fácil, porque te tiro 4 preguntas y vos estás hablando 1 hora y con la pasión, con las ganas que lo ponés, lo dicen tus pacientes mientras hablábamos, no dejaban de agradecerte. Yo te agradezco por esta hora que nos has regalado. Ojalá dentro de poco nos podamos encontrar otra vez. Mandarte un beso grande, agradecerte por todo y bueno, infinitas gracias por todo lo que vienen haciendo. Bueno, gracias a vos, porque vos me empujás a esto, a mí no me gustan estas cosas, pero después me embalo, o sea, sí, lo sé, pasa ¿verdad? siempre. Yo no quiero. Realmente cuando me lo comentaste, yo estaba acá en casa en reposo, no me sentía bien y vos me respetaste en eso, pero lo fui procesando y dije, bueno, está bueno, hace rato que no aporto desde este lado, yo hago un trabajo más silencioso, o sea, más adentro del servicio, pero me parece que es fundamental esto de poder llegar a la gente. De hecho, veía, hay amigos, familiares, gente que me conoce en un montón de aspectos, pero que capaz ni sabe lo que es la radioterapia, y hoy por primera vez en la vida me escuchó un poco hablar de eso. Yo te agradezco que vos me empujes a esto, pero bueno, nos vemos en próstata. No quiero. Sí, no, sí, claro que sí, ahí vamos a estar, por supuesto. En realidad, si hay pacientes mías, mandarles obviamente un saludo. Ellas saben que, bueno, que a veces me cuelgo, pero siempre estoy. Los pacientes nuestros tienen nuestros celulares, o sea, es un servicio abierto, tienen la puerta abierta. Las cosas que haya que mejorar siempre son bienvenidas y que nos digan, y estamos para eso, para ellos. Y no quiero dejar de decir, de las doctoras y las colegas habían hablado previamente en unas conferencias, unas entrevistas muy lindas, que se hizo siempre hincapié en esto de la detección temprana del cáncer inicial, pero nos tenemos que acordar que la detección temprana del cáncer, cuando progresa, porque a veces progresa, también es importante. Entonces, no tener miedo a los controles, porque uno tiene miedo al principio, tiene miedo mientras lo pase, tiene miedo después, es normal, o sea, es una enfermedad que mata gente, pero si hacemos las cosas bien, capaz nos curamos y nunca nos morimos de eso. Es una que nos toca sortear. Ceci, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo la suerte de verte de vez en cuando en la FUEMEM. Preparamos próstata y nos volvemos a encontrar. Te mando un beso grande. Besos a todos y gracias a vos. Hasta luego. Chau. Chau.